Hey canamigos, bienvenidos a su canal de cultura canábica, el McMuffin Canábico. En el video pasado les mostramos acerca de los antecedentes que ha tenido el cannabis en la historia de nuestro país, por lo que en el video de hoy conoceremos más acerca de la historia canábica, pero en el México contemporáneo. Así que comencemos. La Constitución de 1917 ratifica las leyes previas sobre drogas, entre ellas la prohibición del comercio de marihuana en los mercados públicos, que había sido prohibida en beneficio de los productos farmacéuticos. Pocos años después, el 15 de marzo de 1920, durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, se publicaron en el Diario Oficial las disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degeneran la raza y sobre el cultivo de plantas que pueden ser empleadas para el mismo fin. Documento que en 7 artículos presenta una serie de medidas que establecían controles para la importación y venta de drogas, siendo el número 5 la que le legalizó, pues menciona que queda estrictamente prohibido el cultivo y comercio de la marihuana, y en la 7ª se muestran las primeras prohibiciones que establecían multas económicas a quienes produjeran o comerciaran drogas, mencionando que las infracciones a las disposiciones anteriores se castigarán con multa de 100 a 5,000 pesos y se decomisará la droga respectiva. Y años más tarde, en 1927, se prohibió específicamente su exportación. De acuerdo con Luis Astorga en su libro Drogas sin Fronteras, en 1937, con la presión de la ley del impuesto sobre la marihuana aprobada en Estados Unidos, se prohibió la marihuana en todo el país, a pesar de que el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río se opusiera rotundamente. Un año más tarde, en 1938, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra publicó El mito de la marihuana, en el que afirmaba que el consumo de la planta no generaba inconsciencia o impulsos criminales, y consideraba de excesivas e injustificadas las penas por delitos contra la salud que ya dictaban las leyes en ese entonces. Gracias a este texto, en 1940, durante un pequeño periodo de 5 meses del sexenio de Lázaro Cárdenas, se legalizó el uso de la planta en México y se estableció un dispensario en la colonia Juárez en el que los capitalinos hacían fila para recibir su dosis de heroína, morfina, cocaína y marihuana. Pero al Estados Unidos no estar conforme con la decisión, fue erradicada. Si les interesaría conocer más sobre la historia de este gran doctor y la pequeña legalización que logró en 1940, les recomiendo el podcast de Toxicomanía de Sonoro Podcast. El link lo podrán encontrar abajo en los comentarios para que vayan a escucharlo. En el año de 1947, el control de las sustancias fue cedido a la extinta Procuraduría General de la República, donde se elevaron las penas por delitos contra la salud y así se comenzó a formar el enfoque que hasta hoy en día se ha mantenido frente a la planta. A pesar de que los dos países habían firmado en 1961 la Convención Única de Estupefacientes, durante casi toda la década hubo tensión entre ambos, ya que Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Lyndon B. Johnson, responsabilizaba directamente al gobierno mexicano, dirigido por Gustavo Díaz Ordaz, de permitir la exportación de todo tipo de drogas a su país vecino, entre ellas el cannabis. La explosión del consumo durante aquellos años entre los jóvenes estadounidenses hizo que el siguiente en tomar el mando, Richard Nixon, endureciera las medidas de control fronterizo en 1969 con la llamada Operation Intercept, que no era otra cosa que un registro de 3 minutos de duración máxima de todos los coches que cruzaban la frontera desde México a Estados Unidos. Esto causó protestas por parte de la población mexicana y mucha indignación, pues 2 años más tarde Nixon proclamó la llamada Guerra contra las Drogas, y declaró que su objetivo era terminar con el enemigo número 1 de los Estados Unidos. A partir de entonces, los esfuerzos de Estados Unidos por impedir que los cogollos mexicanos entraran en su territorio se intensificaron, por lo que en 1978 la DEA comenzó a destruir campos de cultivo pulverizando paraquat desde avionetas. Y aquí en México, a finales de los años 60 y en los 70 se llevaron a cabo varias operaciones como la Pulpor o la Cóndor, y en estas, además de que fueron incineradas cientos de matas de marihuana y amapola, se agravó la violencia, se atentó contra los derechos humanos de los habitantes y también fueron utilizadas para justificar los ataques a movimientos rebeldes. Unos años más tarde, durante 1984, se logró el mayor decomiso en la historia del cannabis en México, pues en un rancho ubicado al sur del estado de Chihuahua y propiedad del famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero, se nubló con emanaciones canábicas después de que el ejército quemara 10,000 toneladas de marihuana. En ese mismo año, se cambiaría el artículo 235 de la Ley General de la Salud, en la que se prohibiría la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio,
transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga. 10 años más tarde, en 1994, las reformas del Código Penal fueron modificadas y se aumentaron el número de años de pena en prisión por comercio, transporte, tráfico y suministro, pero disminuyeron las penas de siembra, cultivo y cosecha. Para el año 2005, el expresidente Vicente Fox envió una reforma de ley a la Cámara de Diputados para descriminalizar este tipo de consumo. Dicha iniciativa fue aprobada con varias reformas en abril del 2006 y establecía, entre otras cosas, que la policía no podría sancionar a quienes tuvieran en su posesión hasta 5 gramos de marihuana. Pero fue hasta abril de 2009 que el Congreso de la Unión despenalizó la posesión de hasta 5 gramos de cannabis estrictamente para consumo personal. En noviembre del 2008, el entonces senador René Arce Islas presentó una iniciativa de ley para regular el mercado del cannabis. Sin embargo, nunca fue discutida ni aprobada. El 11 de agosto del 2015, la menor Graciela Elizalde, diagnosticada con el síndrome de Lennox-Gastaut, obtuvo el primer permiso en la historia de México para importar y utilizar un aceite de cannabis rico en cannabidiol para tratar las más de 400 convulsiones que presentaba al día. La familia de la menor, durante su lucha por el acceso al cannabis medicinal en México, creó la Fundación por Grace, dedicada a impartir educación sobre el cannabis medicinal y el uso del cannabidiol en casos de epilepsia farmacoresistentes como la que padece su hija. El 5 de noviembre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó la sentencia en la que concedió amparo a 4 personas para que pudieran cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana con fines recreativos. Estas 4 personas son miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, un club que defiende el derecho humano a la libertad de elección frente al consumo de la marihuana. El 13 de diciembre de 2016, debido a la presión ejercida por los productores y vendedores de la marihuana medicinal o cannabis terapéutico, el Senado aprobó la prescripción médica de algunos de los derivados de la marihuana, con el fin de esperar la aprobación por parte de la Cámara de Diputados. El 7 de enero del 2017, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México modificó la Carta Magna con el fin de ampliar los derechos para el uso de la planta y sus derivados con fines terapéuticos. El 29 de abril de 2017, la Cámara de Diputados aprobó el uso medicinal y científico del cannabis y sus derivados. Y finalmente, el 19 de junio de este mismo año, el expresidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en el que permite el uso medicinal y científico del cannabis. Sin embargo, por cuestiones simplemente políticas, dicha legislación se quedó sin reglamentar. En pocas palabras, el cannabis para uso medicinal ya era legal, pero se habían incumplido los diferentes plazos para emitir las reglas, por lo cual el precio de los medicamentos hechos a base de cannabis que hoy en día aún difícilmente se pueden conseguir, no es nada barato. Además, en noviembre del 2018, siendo senadora la actual presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa de ley para legalizar la marihuana llamada Ley General para la Regulación y Control del Cannabis. Y casi a finales de ese mismo año, la Corte Suprema de México emitió una sentencia en la que se consideraba que la prohibición del cannabis era inconstitucional. Como parte del fallo, la Corte estableció un plazo de 1 año para que los legisladores aprobaran una medida de legalización para aplicar la sentencia y establecer una industria de cannabis de uso adulto regulada que involucre los siguientes pasos: creación de iniciativa o proyecto de ley en el Senado de la República, análisis de iniciativa y creación de dictamen en comisiones revisoras del Senado de la República, discusión y votación del dictamen en el Pleno del Senado de la República, análisis de proyecto de ley y creación de dictamen en las comisiones revisoras de la Cámara de Diputados. En este punto es donde nos encontramos hoy en día, por lo que los puntos que faltan es la discusión y votación del dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados, promulgación por el Ejecutivo y publicación en el Diario Oficial de la Federación. En este proyecto de ley se contemplaba la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, el cual se encargaría de dictar y vigilar las normas de los diferentes usos. De esta forma, se determinó que el Poder Legislativo tenía de plazo hasta el 31 de octubre del 2019 para reformar la Ley General de Salud que, en su capítulo sobre sustancias psicoactivas, todavía prohíbe el uso recreativo del cannabis. Se solicitó una primera prórroga que vencía el 15 de diciembre del 2019, pero la fecha no se cumplió, por lo que la Corte estableció una segunda prórroga que vencía el 30 de abril del 2020. Pero por la pandemia, la Cámara de Diputados pidió de nuevo otra prórroga, que se concedió para el 30 de abril de este año,
pero ante la falta de consenso para aprobar la legislación, se impidió cumplir con el plazo, por lo que se pidió una nueva prórroga hasta finales de este año. Con miras a que se iban a cumplir los plazos, el 20 de noviembre del 2020, el Senado aprobó la nueva ley sobre cannabis, que cambiaba la Ley General de Salud y el Código Penal, y se envió para su debate a la Cámara de Diputados, y la ley fue aprobada con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. Casi 4 meses después, el 10 de marzo del 2021, este órgano la aprobó en el Pleno, pero con múltiples modificaciones, por lo que tuvo que devolverla al Senado, que enfrentó la alternativa de pasarla así para evitar que se siguiera postergando o de volver a redactarla y pedir un nuevo plazo a la Corte. De no haber tenido modificaciones, la nueva e histórica regulación ya estaría vigente hoy en día. A las enmiendas se le hicieron algunos cambios, como fue la eliminación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que iba a ser el nuevo órgano encargado de diseñar políticas públicas, supervisar las asociaciones de consumidores de marihuana y otorgar las licencias para su producción industrial y venta. La Cámara de Diputados estableció que esa función le correspondería a la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones, hecho que fue rechazado por usuarios que percataron que nuevamente se nos pretende tratar como enfermos sin respetar los derechos humanos. Otro de los aspectos más polémicos fue el aumento de penas, que contradicen el espíritu de la sentencia de la Corte, que convoca a respetar los derechos de las y los usuarios. Los diputados incrementaron de 3 a 4 años de prisión y de 80 a 100 días de multa las sanciones a quienes posean cannabis psicoactivo sin la autorización correspondiente, a pesar de que, por la cantidad encontrada, no pueda considerarse que está destinada a comercializarla o suministrarla, así sea gratuitamente. Además, eliminaron la prohibición de consumir marihuana en lugares públicos, escuelas, restaurantes y oficinas gubernamentales, y se limitaron a imponer multas. También se borró la prohibición de fumar cannabis frente a otras personas sin su consentimiento, y se facilitó el otorgamiento de licencias a empresas, en disminución a campesinos y comunidades. En términos generales, el dictamen establece que en México se producirá cannabis y sus derivados con fines de autoconsumo, de comercialización y venta, y de producción con fines de investigación industriales. También otorga permisos de cultivo personal y de creación de asociaciones canábicas con tope de posesión de plantas. La nueva norma cambia por completo el enfoque de las políticas de drogas que predominó durante un siglo, pero, al mismo tiempo, las postergaciones de su aprobación demuestran la complejidad de terminar con los prejuicios impuestos por el prohibicionismo y de establecer las pautas de un nuevo mercado legal, que, como se mira ya en algunos países del mundo, es multimillonario. Y finalmente, el 28 de junio del 2021, la Suprema Corte de México declaró inconstitucionales algunos artículos que impiden el consumo, la adquisición de semillas y la plantación y distribución de la marihuana. 8 ministros votaron a favor del proyecto y 3 en contra, siendo aprobado por mayoría calificada. Lo aprobado por el Pleno exige a la Secretaría General de Salud a emitir autorizaciones para que los adultos puedan sembrar, cosechar, transportar y consumir cannabis en tanto el Congreso legisle adecuadamente sobre ello o aunque no lo haga. Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos, COFEPRIS, deberá redactar unos lineamientos para la adquisición de semillas y precisar que el consumo de esta no puede hacerse afectando a terceros, ni en lugares públicos donde el resto de las personas no haya dado su autorización. Asimismo, deben incluirse las salvaguardas de no conducir ni manejar maquinaria ni desarrollar cualquier actividad que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Esos son los efectos que también han sido aprobados en el Pleno. Cuando se publique todo esto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría General de Salud deberá emitir los permisos a los ciudadanos, que ya no tendrá que presentar un recurso de amparo para ello, como se venía haciendo hasta ahora, lo que ha sido calificado por algunos ministros como discriminatorio para los ciudadanos que no tienen recursos jurídicos. De esta manera, en la actualidad de México, la declaratoria de la Suprema Corte no despenaliza las actividades necesarias para el consumo personal del cannabis sin la autorización correspondiente, pero se encuentra muy fuertemente encaminado hacia la legalización. Después de casi 100 años de la vergonzosa prohibición, parece que se avecinan buenos humos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les pareciera muy interesante el video y conozcan más respecto a México y el cannabis. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones si les gustó, dar manita arriba y por supuesto dejar abajo su comentario. Y recuerden que nunca es tarde para aprender.